Bienvenidos a Oremos la Palabra en el domingo 16 del tiempo ordinario. Deseo para todos un buen domingo. Vamos a disponernos a escuchar la palabra de Dios pidiendo la luz del Espíritu Santo. Dios nuestro, Padre de la luz, tú has enviado al mundo a tu Hijo, palabra hecha carne para manifestarte a nosotros. Te pedimos que envíes a tu Espíritu Santo, para que podamos encontrar a Jesucristo en esta palabra que viene de ti, para que lo conozcamos y conociéndolo lo amemos más intensamente y anunciemos con nuestra vida la alegría del Evangelio. Amén. Ahora tomemos y leamos el Evangelio del domingo 16 del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo entró Jesús en un poblado, y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Marta, entretanto, se afanaba en diversos quehaceres hasta que, acercándose a Jesús, le dijo: «Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude». El Señor le respondió: «Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola es necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Busquemos lo que el Señor nos quiere decir a través de la meditación. En el Evangelio, San Lucas nos relata un episodio real, concreto y ejemplar. Contemplamos dos actitudes ante la presencia de Cristo. Mientras que la actitud de Marta viene corregida por Jesús, la actitud de María es aprobada. El desarrollo del relato comienza diciendo que Jesús entra en una aldea y lo recibe Marta en su casa. Esta acción de Marta en el judaísmo no se veía bien, ya que no era adecuado que una mujer administrase sus bienes, dirigiera su casa y sobre todo que acogiera en ella a un hombre. Marta brinda su hospitalidad y su generosidad. Por otro lado, viene mencionada María, quien está asociada a Jesús por la elección y el afecto. Sentada a los pies del Maestro, adopta una actitud de discípula. Con todo su ser, escucha la palabra de Jesús, que recuerda y comenta la palabra de Dios. Su presencia es atenta y amorosa, su concentración en lo esencial. Aunque en el judaísmo las mujeres no estaban autorizadas para acudir a la escuela de los maestros de la ley, sin embargo Jesús recibió a las mujeres en el círculo de sus discípulos. Después de la presentación armoniosa y simétrica del recibimiento de Marta y la escucha de María, viene descrita la superactividad de Marta. Marta se encuentra inquieta, distraída, alejada de su realidad y absorta por múltiples tareas. Es comprensible su actitud, sobre todo si se piensa que ella, como ama de casa, sabe que está acogiendo a un huésped de categoría. Sin embargo, el desbordamiento de actividades, aunque es comprensible y desproporcionado, e impide a Marta vivir lo esencial del instante presente. No es la acogida de Marta ni su intención de servir lo que cae bajo la corrección, sino el exceso de sus quehaceres y los afanes que están en su origen. En el texto no se oponen los ministerios de las hermanas, el servicio de las mesas y el servicio de la palabra, sino que se establece uno y otro como dos actitudes espirituales. Marta, que concibe su actividad como un servicio, se siente sola,
abandonada por su hermana. Por eso sale de su aislamiento. Se presenta de pronto no para dialogar con María, sino para quejarse ante el Maestro. En su cansancio y en su soledad, reprocha a Jesús, criticando su indiferencia. ¿No te importa? Y con María, que mi hermana me haya dejado sola. La respuesta de Jesús toma la forma de un diagnóstico a través del cual intenta conducir a Marta a lo esencial, a esa parte única y prioritaria que María ha escogido espontáneamente. Por eso le invita a la reflexión afectuosamente. Marta, Marta, no te inquietas y te agitas. La inquietud siempre ve el futuro con angustia, bloquea o precipita la acción. De este modo, las preocupaciones en lo que tienen de opresivas no quedan eliminadas por la fe, pero pueden dejarse en manos de Dios. Así, las preocupaciones que uno se busca aislándose de Cristo y de la comunidad representan un peligro de la vida cristiana. La oposición recae sobre las preocupaciones de este mundo frente a la fe. El peligro es mayor si se piensa que esas preocupaciones materiales se presentan al espíritu de los cristianos como una forma de servicio. Por su parte, lo que hace María corresponde a la voluntad de Jesús y recibe su aprobación. La parte escogida por María es, en aquella situación concreta, la presencia del Señor y la escucha de su palabra. Esa parte es buena, ya que corresponde a la voluntad de Dios y de Él recibe su calidad. No se le quitará, es decir, Dios no la reclamará. Así, una sola cosa es necesaria: la preocupación por el Señor como atención que se pone en lo esencial, sitúa en su lugar las debidas preocupaciones de este mundo y las transforma en atenciones de amor. Esa es la sola cosa que importa. La fe atenta frente a las preocupaciones humanas. Además, este episodio de las dos hermanas ayuda a articular los dos servicios en la comunidad de los primeros cristianos. Estos servicios que ofrecían eran el ministerio de la palabra y el ministerio de las mesas. Los dos ministerios son valiosos y van de la mano, por lo que la proclamación de la palabra es el presupuesto de todo servicio caritativo. Si el servicio caritativo dejara de alimentarse de la palabra del Señor y se alimentara solo de un sentido autónomo del deber o de una preocupación individual de obrar bien, iría a la deriva. Por eso, para la comunidad cristiana era importante recordar la prioridad de la palabra de Dios y de su escucha, porque antes de servir, se debe aceptar ser servido por Cristo. Sería peligroso tomar la iniciativa del servicio divino antes de haber acogido a Cristo y su palabra. Sumergida en sus propios afanes, Marta se olvidó de que el Señor se preocupaba de ella. Marta aprende de Jesús que puede poner sus preocupaciones en sus manos y en las manos de Dios. Por lo tanto, en este relato del Evangelio de San Lucas, contemplamos que Jesús invita a las mujeres a emprender el camino de la fe y de su enseñanza. La preocupación de Marta es legítima, pero ansiosa. Se siente abandonada por su hermana y mal comprendida por Jesús. Jesús propone a Marta una jerarquía de valores y de gestos. La prioridad corresponde a la escucha de la palabra de Dios, al gesto de sentarse. Consiste en aceptar ser servida antes de servir. Eso es lo único necesario, la parte buena. La acción de Marta no se trata de una acción mala frente a una buena. En ningún momento Jesús le pide a Marta renunciar a la hospitalidad o al ministerio de las mesas.
Lo único que quiere es quitarle el miedo de quedarse sola en el trabajo, la impresión de que todo el peso carga sobre sus hombros. Recordemos que los dos ministerios cristianos recogen la doble actividad de Jesús, por la palabra y por el gesto, la enseñanza y la acción caritativa. Ambos son indispensables. Ahora, oremos al Señor que nos ha hablado. Señor, también tú visitas nuestra casa. Gracias, Señor, por tu palabra y por venir a nosotros. Nos damos cuenta que en muchas ocasiones nos afanamos, nos preocupamos por cosas vanas. Estas cosas van y vienen, y nos damos cuenta qué poca atención te prestamos a ti, Señor. Te pedimos perdón por la confusión que hemos vivido tanto tiempo, y creer que un activismo sin frenos es lo que debemos hacer, cuando tú nos estás pidiendo que lo más importante es que seamos tus discípulos. Señor, queremos ser tus discípulos, queremos estar a tus pies, queremos estar atentos a tu voz, queremos vivir tu palabra. Queremos que tu palabra se haga vida en nuestra vida, y así también podamos tener el valor de llevarte a los demás. Amén. Que tengan todos un buen domingo. Gracias.